Bueno, muy bien, me alegro. Hoy no hay sermón, ¿vale? Hoy no hay el sermón de sábado, no, ¿vale? Hoy quisiéramos compartir algunas cosas con vosotros, junto con mi esposa, que creo que nos pueden ayudar a manejar situaciones complejas en nuestra vida. Y alguno podrá decir, pero ¿qué sentido tiene hablar de estrés y ansiedad en una iglesia donde hay gente que no necesita de estos temas, ¿no? Esto es para la gente de fuera. Pero mirad, estuve dándole la escuela sabática a nuestros chicos, ¿sí? Nuestros cadetes, ¿no? Y le digo, ¿qué tal habéis pasado la semana? Y uno me contesta, apenas he sobrevivido. Oye, si tú con 14 años ya tienes situaciones de estrés, de ansiedad y de tensión, no me quiero imaginar cuando llegues a los 20, a los 30, a los 40, ¿no? No vas a tener estrés, vas a tener E5, E6. Lo cierto es que a lo largo del camino de la vida, nosotros indefectiblemente experimentamos situaciones que son complejas. Y la palabra de Dios nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Hay una manera de vivir sin estrés y sin preocupación desde la perspectiva secular, pero hay una que nos da Jesús, y de esa es de la que queremos hablar esta mañana. Porque Cristo dijo, no se angustien ni se acobarden. Nosotros queremos hablar ahora de cómo podemos hacer para enfrentar aquellas situaciones que tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, con el estrés, con la tensión que se van dando a lo largo de nuestra vida. El estrés y la ansiedad aparecen continuamente en la vida moderna, en la vida antigua también, pero hoy es mucho más fácil vivir con estrés. Las condiciones de vida que hoy tenemos hacen que esto sea mucho más fácil. Según la Organización Mundial de la Salud, hay por lo menos 300 millones de personas en el mundo que han sido diagnosticadas. Estoy hablando de los diagnosticados, los que tienen un certificado, tienen un problema asociado al estrés y a la ansiedad. 300 millones de personas. Y luego están todos los otros, que somos nosotros, que no estamos diagnosticados, pero andamos estresados y ansiosos por la vida, porque hay un montón de situaciones que nos generan estrés y que nos generan ansiedad. Pero un cristiano puede desde la fe y con lo que Dios le ofrece poder enfrentar estos desafíos. La Biblia enseña que Dios puede traer paz a nuestra vida, que Dios puede ayudarnos a manejar esas situaciones, esos factores estresantes, esos estresores y todo aquello que produce ansiedad en nosotros. Cuando nosotros vamos al Evangelio, Jesús nos invita a mirar los lirios del campo, nos invita a ver las aves del cielo, nos invita a ver la forma en que Él constantemente provee para las necesidades de su creación. Y nos dice que tenemos un Padre que se ocupa tremendamente de las necesidades de su mundo creado. Y si atiende las necesidades de una flor y atiende las necesidades de un simple pájaro, ¿cuánto más, dice, hará con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no viváis ansiosos, no viváis estresados por vuestra vida. En todo caso, le basta a cada día su afán, porque a veces nosotros vivimos preocupados por el mañana, preocupados por el futuro, cuando nos olvidamos que el único momento real que nosotros tenemos es aquí y ahora. En el camino a Cristo hay una declaración que dice, llévale a Dios todas tus preocupaciones. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es demasiado insignificante para que Él lo note. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios en el que nosotros podemos confiar. Pero quiero deciros esta mañana, uno de los problemas que nosotros tenemos es que sabemos mucho acerca de Dios, pero no tomamos esas herramientas para que nos ayuden en términos prácticos en la vida. Y porque no dejamos que lo que Dios nos ha revelado nos ayude en términos prácticos en la vida, es que andamos ansiosos, es que andamos estresados, con problemas de relacionamiento con otros, con dificultades, con inconvenientes, porque simplemente no echamos mano de aquello que el Señor nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo vivir sin estrés, sin ansiedad
y controlando aquellas cosas que nos preocupan, que nos inquietan y que nos pueden llevar a tener actitudes, no solo que nos dañan a nosotros, sino que también pueden dañar a otros. Cuando nosotros hablamos del estrés y la ansiedad, es algo que tiene un componente clínico, pero de eso hablará Sandra. Hay muchos estudios científicos en relación al estrés. No sé si me escuchan. Ahora sí. El estrés es una respuesta natural del cuerpo. Nosotros cuando vivimos situaciones que las percibimos como si fueran amenazantes o desafiantes, nuestro cuerpo reacciona. Normalmente tendría que reaccionar cuando, por ejemplo, viene un león y nos persigue. Entonces nosotros corremos, segregamos ciertas sustancias químicas que nos ayudan a la huida. Pero una vez que nosotros nos hemos salvado del león, a mí me pasó una vez que estaba en un campo y un toro apareció. No saben cómo nos corrió a mí y a mi hermano. Nos subimos a un árbol, por suerte encontramos un árbol y pudimos treparnos. Y estuvimos ahí gritando hasta que vino alguien y nos sacó el toro de abajo del árbol. Pero eso del toro yo lo conozco y no he sido torera. O sea, lo de te pilla el toro era... Y entonces, esa situación estresante, lo normal es que segreguemos mucha adrenalina. Nuestro cuerpo segrega adrenalina para poder, es un energizante, es un chute de energía, digamos, que el cuerpo segrega por una situación amenazante. Pero el problema que estamos teniendo ahora, justamente, que tenemos el estrés crónico. Nosotros vivimos en situaciones amenazantes. Yo les digo, personalmente, yo he vivido varios años esto de ser autónoma, de tener negocio, de tener que pagar tanta factura, que me aparecían deudas de Hacienda que ni sabía que existían. Me llamaba el gestor diciendo tiene tantas facturas que pagar de esto, de aquello, impuestos nuevos que salían. Y aparte, manejar el negocio, la gente, la producción, las compras. O sea, vivir bajo un nivel de estrés muy alto para poder sobrevivir, levantarme a las 4 de la mañana y acostarme a las 11, 12 de la noche. Todos los días y así por años. Entonces ese nivel se vuelve crónico, porque yo estoy viviendo situaciones de estrés o me estoy creando situaciones de estrés también, porque ahí también tenemos otro problema. Esto se corta. Se apaga. Creamos situaciones de estrés constantemente. Entonces, justamente esa sensación de ansiedad, cuando es persistente, se nos produce lo que se llama ansiedad, que es un paso un poco más adelante que el estrés. Es cuando yo percibo todo amenaza. Todo me amenaza, tengo miedo, empiezo a crear también situaciones de amenaza alrededor mío, porque veo esa amenaza, esa ansiedad que me persiste, me produce miedo, preocupación, y puede volverse hasta debilitante en mi cuerpo. A nivel fisiológico, ambos están asociados con la activación del sistema nervioso simpático. Ustedes saben que tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Estos sistemas funcionan uno independiente del otro. Hay uno que nos hace que nuestro corazón lata, que nosotros ni nos enteramos, ese es el sistema nervioso simpático. A ver, así mejor. Ahora mejor, ¿verdad? El sistema nervioso simpático es el que nosotros no manejamos. Yo no estoy manejando a mi corazón, ni mi sistema digestivo, ni mis jugos gástricos, ni la secreción de las glándulas de secreción interna del cuerpo, de la secreción de hormonas, o sea, todo eso lo hace mi sistema nervioso que yo no puedo manejar. Entonces, ¿qué hace mi sistema cuando se ve amenazado? Empieza a liberar cortisol y adrenalina. Las suprarrenales se excitan, estas glándulas de secreción interna que tenemos sobre los riñones, y hace que mi sistema nervioso largue sustancias a mi torrente sanguíneo y a mi cuerpo, que yo no es que las he motivado, sino que mi actitud hace que estas sustancias entren en mi torrente sanguíneo y eso me afecta, ¿no? Los niveles de cortisol me afectan mi salud mental, me afectan
afecta a mi sistema inmunológico, me aumenta la presión arterial, los niveles también de adrenalina, tensión a las redes arteriales, y después puedo tener una enfermedad crónica que es la presión arterial. Es un síntoma, ¿no? Y es una enfermedad crónica. La hipertensión es una enfermedad crónica. Porque empiezo a segregar enzimas de los nervios de mi estómago, también debilitamiento del sistema inmunológico y también mayor riesgo de cardiovasculares. Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y esto realmente puedo producirlo teniendo grandes niveles de estrés. Ustedes saben que yo, que tengo ahora 59 años, este año cumplo 60, recién estoy aprendiendo a manejar el estrés a través de la meditación cristiana. Y estoy aprendiendo a liberarme justamente de las cargas, que en cierta forma uno siempre como que tiene que orar, ¿no? Ora y ora y ora y ora, y a veces como que el Señor no nos responde para poder trabajar esos niveles de estrés en el cuerpo, ni parar la mente, ¿no? Y yo a esta altura de mi vida recién estoy aprendiendo a cómo meditar con Dios para que realmente la mente se aplaque y pueda liberar y soltar. Esta tarde justamente vamos a trabajar con eso, cómo soltar lo que nos ata, ¿no? A este mundo y a mi relación con Dios, para que pueda ser más fluida mi relación con Dios. Esto vamos a trabajar esta tarde, ¿no? Vamos a tener como una hora y vamos a tener un espacio de meditación cristiana para trabajar con Dios. Vamos a ver la diferencia entre la meditación budista y la meditación cristiana, porque no tiene nada que ver una con otra, y cómo podemos conectarnos al Señor justamente para sentir la sanidad, ¿no? Para poder liberarnos y soltar, soltar lo que nos da miedo, lo que nos preocupa, esa sensación persistente de preocupación, esa debilidad también que nos producen las emociones. Así que también los invito para poder trabajar esta parte mejor esta tarde. ¿Qué relación tiene entonces la oración y la paz cuando nosotros vivimos constantemente situaciones de ansiedad? Yo hace algún tiempo estaba dando un seminario y le decía a una persona cómo puede saber si tiene estrés o tiene ansiedad. Es relativamente fácil. Si no puedes estar 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. Sin estar pensando un montón de cosas, tú tienes ansiedad. O sea, si tú te puedes tomar 5 minutos simplemente para no pensar absolutamente nada, o pensar en una sola cosa, o si estás a la orilla del río, ver cómo corre el río, o si estás frente al mar, simplemente ver las olas. Y durante 5 minutos tú puedes ver cómo corre el río o cómo vienen las olas del mar, pero sin estar pensando en un montón de situaciones, tú tienes un cuadro ansioso. Ahora, si tú tienes la capacidad realmente para estar tranquilo, tú no tienes ese cuadro ansioso. Pero si tienes un cuadro ansioso, de alguna manera tú necesitas que Dios intervenga en tu vida. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, predicamos acerca de Dios, opinamos acerca de Dios, muchas veces en términos teológicos, pero igual vivimos afanosos, con ansiedad, con angustia, con preocupación. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos descansando completamente en Dios. O como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De ahí que la oración, en realidad, la oración hecha como corresponde y para lo que corresponde, es el arma más poderosa que tenemos los creyentes si queremos realmente controlar aquellas cosas que nos afectan. Pero cuando hablo de la oración estoy hablando de orar en verdad, ¿no? Porque muchas veces nosotros oramos, pero no queremos realmente que Dios obre. O sea, oramos a veces para cumplir una responsabilidad. Oramos porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos.
Pero la verdadera oración es buscar realmente la intervención de Dios para que Él actúe en nuestra vida. Y es importante no solo que oremos, sino que pensemos en lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. No solo que oremos, sino en lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Y cuando llegan momentos complejos a la vida, tenemos que ir a Dios por medio de la oración y a través de la palabra y la oración, ver cómo puedo enfrentar ese momento. Y normalmente lo que nosotros hacemos es enfrentarlos emocionalmente, iracundamente, sin pensar realmente cómo tenemos que actuar en determinadas circunstancias. Lo que muchas veces nosotros hacemos cuando hay factores estresantes en nuestra vida es simplemente reaccionar de manera automática, es simplemente actuar de manera irreflexiva. No estamos realmente buscando la intervención de Dios para que Él traiga la sanidad que yo necesito en ese momento. Soy yo el que actúa, soy yo el que piensa, soy yo el que decide, soy yo el que obro. Pero cuando nosotros vamos realmente a Dios y dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, entonces las cosas cambian significativamente. De hecho, hay estudios que nos dicen que cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, esa palabra nos puede ayudar a que nuestra mente encuentre la sanidad que necesitamos. ¿Quieres usar este? Hay estudios también que muestran que, por ejemplo, la amígdala en el cerebro, que está asociada con la ansiedad y con el miedo. A ver, este no funciona. La amígdala, que está asociada con la ansiedad y con el miedo, esa parte del cerebro, cuando nosotros meditamos realmente, conectados con esa meditación y con el presente, se calma ese órgano que tenemos aquí en el cerebro, la amígdala. Ahora nosotros tenemos que entender que lo único que tenemos en esta vida es el presente y el momento de la respiración. La respiración nos une con la vida. Una persona puede vivir 6 minutos sin respiración, 6 minutos solamente. Fíjense lo importante que es la respiración para nosotros. Es el hilo que nos une a la vida. Nosotros podríamos vivir mucho tiempo sin beber agua, varios días, y sin comer un poco más, bastante. Pero sin respirar solamente 6 minutos. Qué importante que es la unión con la vida. Y lo único que tenemos es este momento que estamos viviendo ahora. El pasado ya no existe, el futuro es incierto. Por eso es importante conectarnos justamente con lo único que tenemos, que es el presente. Y aprender desde el presente a trabajar las situaciones que nos angustian, a través de la oración y de la conexión con Dios, de la meditación, ¿no? La meditación de la palabra de Dios nos ayuda a renovar la mente, como dice Romanos 12:2, ¿no? Que la renovación de nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento constantemente. Un estudio justamente publicado en la revista Psychology of Religion and Spirituality encontró que la meditación en textos sagrados puede reducir significativamente los niveles de ansiedad, ¿no? Y hay versículos que nos ayudan a meditar. Es importante hacer una tarjetita y anotar esos versículos que me ayudan a meditar. Anotar en tarjetitas y tenerlo en mi mesa de luz. Por ejemplo, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Yo recuerdo que cuando era pequeña tuve una etapa de que me daba miedo la oscuridad. Cuando me iba a dormir me daba mucho miedo la oscuridad y mi abuela nos enseñó el Salmo 91. Y yo recuerdo que cuando me daba miedo la oscuridad, yo empezaba a recitar el Salmo 91 de memoria y me dormía.
Antes de terminar el Salmo 91, yo ya estaba dormida. Se me había ido totalmente el miedo. Y esa meditación en la palabra de Dios, que vamos a hablar mejor esta tarde, nos ayuda justamente a que esa amígdala que nos produce miedo y ansiedad se relaje, baje los niveles de estrés que tiene y se relaje y pueda de nuevo conectar con la realidad, con el presente. Así que acuérdense, poner textos bíblicos que nos tranquilicen y poder todas las noches, cuando yo oro, conectar también con la palabra del Señor. Y esa palabra me va a ayudar a vivir más en paz, porque muchas veces dicen, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Pero a veces no sabemos usar esa paz que el Señor nos ha dejado. No sabemos estar en conexión con el Señor para recibir esa paz que el Señor nos da. Y eso es importante. Esa paz la tengo yo. Tengo que evaluar sinceramente si yo estoy viviendo una vida de paz. ¿Estoy viviendo una vida de paz? ¿O en mi mente dan vuelta a cosas que no me hacen vivir en paz? Tengo las relaciones rotas con otras personas. No resuelvo mis problemas. ¿Qué está pasando? ¿Estoy teniendo paz interior realmente? ¿Estoy teniendo la paz de Cristo en mi vida? ¿Cómo hago para buscar mecanismos que me ayuden a tener paz? Porque básicamente cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que podemos confiar en alguien que en medio de nuestras pruebas está con nosotros. El conflicto de los siglos dice, Dios nunca guía a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ante cualquier situación de la vida tenemos que saber que Dios ya sabía que eso iba a acontecer en nuestra experiencia y que tiene más de 1000 maneras de las cuales nosotros no sabemos nada para solucionar ese problema. O sea, nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones complejas en la vida. Todos vamos a tener problemas. Mira, ¿quién no ha tenido, los que son padres, quién no ha tenido problemas con algún hijo? No lo confiesen delante de ellos, ¿vale? No digan nada. ¿Quién? Pero a veces si yo tengo un problema, ¿cómo lo enfrento? ¿Lo enfrento solo o lo enfrento con Dios? ¿Dejo que Dios me guíe? ¿Dejo que sea el consejo de la palabra de Dios el que ilumine mi mente para saber cómo actuar en esa circunstancia? Los que están casados, ¿quién no ha tenido un problema con su cónyuge? Tampoco levantéis la mano. No necesitamos generar divorcio esta mañana, ¿vale? ¿Quién no ha tenido algún problema? ¿Quién no ha tenido un no, un sí, un desacuerdo? ¿Quién no ha tenido? Ahora, ¿cómo reacciono frente a eso? ¿Dejo que Dios me ilumine? ¿Dejo que Dios me guíe? ¿Dejo que realmente la palabra de Dios me vaya acompañando en el proceso de la toma de decisiones? ¿Dejo que esa paz que viene de Cristo sea la que obra en mi vida? En el libro Mente, Carácter y Personalidad, el lenguaje escribe, el Señor desea que sus hijos gocen de paz mental y confíen en Él. Su deseo es que tengan el gozo del corazón y la paz de una conciencia tranquila por medio de la entrega a Dios. El creyente recibe ¿qué? Paz celestial. De ahí que si ejercemos fe en Dios y fe en la palabra de Dios y dejamos que Dios y su palabra se implanten en nosotros, la fe ve a Dios por encima de las pruebas y confiando en su amor y sabiduría para guiarnos a través de la tormenta. Y cuando descansamos en Dios y descansamos en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, esto nos ayuda a vivir con serenidad. El Señor nunca nos pide que llevemos solos nuestras cargas. Él nos invita a echar todas nuestras preocupaciones sobre Él porque Él cuida de nosotros. Así que podemos realmente descansar en el Señor sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Pero lo que tenemos que aprender es a no vivir como huérfanos. Es a llevarle al Señor el problema. Es a acudir a Él, a ver qué consejo Él tiene para mí. Y si Él me habla, hacerle caso. Porque el otro problema que tengo es que voy a Dios, Dios me dice cómo tengo que actuar, porque su palabra me dice claramente las cosas, pero yo miro para otra parte. Y cuando yo miro para otra parte, jugando a la gallina distraída, al gallito ciego, o lo que queráis, el problema se mantiene.
O sea, el factor estresante no se elimina, el inconveniente no se soluciona, no porque Dios no me esté guiando, no me esté ayudando, sino porque yo quiero enfocar las cosas para otra parte, porque no quiero ver lo que tengo que ver. Pero cuando yo voy a Dios, cuando descanso en Él y dejo que Él me guíe a través de su palabra y por medio de su espíritu, y dejo que su palabra se cumpla y la pongo en práctica, eso trae paz. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo he tenido más de una discusión con mi esposa a lo largo de la vida. ¿Sí? No voy a decir ahora, como siempre hago la broma, que la culpa es siempre de ella, ¿vale? Pero hemos tenido discusiones, porque somos distintos, no somos iguales. No vemos exactamente todo igual. Y eso nos ha llevado muchas veces a ver las cosas de una manera distinta. Y cuando a veces no llegábamos a un punto de acuerdo, y cuando teníamos alguna dificultad, ¿saben lo que hacíamos? No seguíamos hablando. Porque es una cuestión de pulso a ver quién tiene la razón, o tú o yo. Se iba ella por su lado a orar, yo iba por mi lado a orar, y dejamos que Dios nos ilumine la mente, y luego volvíamos para ver si encontramos el camino. Y hacíamos esto tantas veces como haga falta, hasta que finalmente encontrábamos la salida. Porque no se trata de ganarle al otro, porque no se trata finalmente de tener más razón que el otro. Se trata de lo que conviene a la mutua edificación y a la paz interior de cada uno. Y cuando nosotros vamos a Dios y dejamos que Dios nos guíe, dejamos que Dios nos hable y ponemos su palabra por encima de las nuestras, entonces la palabra de Dios no vuelve vacía. Hay otro aspecto que tiene que ver mucho con nuestra salud mental y nuestra salud social, que es la comunidad y el apoyo fraternal. Todos necesitamos de las otras personas y de una comunidad, de una red de apoyo social. Si no la tenemos, vivimos menos, tenemos más enfermedades, todos nos necesitamos. La iglesia es una de las mejores redes de apoyo social. Todos nos necesitamos, no podemos vivir aislados, somos seres sociales. Aunque seamos tímidos, aunque no hablemos mucho, necesitamos de los demás. Y en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos a los otros, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando nosotros tenemos esa vocación de servicio, de vivir en la iglesia, de convivir con los hermanos, tenemos que tener un espíritu también de paz. La ciencia justamente respalda. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que muestra que las personas con redes de apoyo sólidas tienen menores niveles de cortisol y una mejor capacidad de manejar el estrés. O sea que la vida social también nos ayuda a vivir mejor. Y el buscar redes sociales es muy importante. Yo les digo sinceramente que para mí la iglesia siempre ha sido mi familia, porque al cambiar de país, especialmente los que somos inmigrantes, nos sentimos como en casa cuando vamos a la iglesia adventista. ¿No les ha pasado? De los que son inmigrantes aquí, ¿les ha pasado que nos sentimos como en casa? Compartimos lo mismo prácticamente, aunque no nos conozcamos. Hasta si nos invitan a comer, la comida que comemos en esa casa del hermano que vivía en la otra parte del mundo es parecida a la que yo hago en mi casa. ¿O no les pasa? Los sabores también. Es increíble cómo esos nexos que nos unen a través de Cristo y su iglesia también son parte nuestra. Y eso nos ayuda a vivir mejor y todos lo necesitamos. Nadie es una isla. Nadie está abandonado en el mundo, simplemente es encontrar esa persona o las personas que nos ayudan a vivir mejor nuestra vida. La iglesia como comunidad de fe brinda un entorno de amor, oración y apoyo mutuo. Y en este versículo que está acá en Efesios, dice, Él guardará, a ver, ¿dónde lo tenía? Yo lo tenía por aquí, se me ha ido.
Lo busco en la Biblia, Efesios 4:3. La necesidad de una comunidad, ¿no? Y de ser tolerantes los unos con los otros. De tener un amor cristiano verdadero, de empatizar con los demás, de tener paciencia. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí es lo que hablaba mi esposo. Nosotros, ¿por qué cuando discutíamos nos íbamos a orar? ¿Para que Dios solucione? ¿Teníamos? No. ¿Saben para qué nos íbamos a orar? Para dejar nuestro orgullo, nuestro amor propio herido, nuestro egoísmo. Para eso orábamos. Y cada vez que yo me relaciono con los demás, tengo que hacerlo sin amor propio, sin egoísmo, sin soberbia. Porque en el momento que yo exalto estos sentimientos del amor propio y el egoísmo, causo más división. O sea, no me sirve hablar con el otro. Si yo tengo un problema con otro, tengo que hablar del amor, pero en el momento que yo entro en el amor propio, en el egoísmo, en el egocentrismo, no sirve. Para lo único que sirvió ese diálogo es para arruinar peor mis relaciones con los demás. La Biblia dice que cuando yo voy a hablar con el otro, si yo realmente no tengo amor, más vale que no vaya a hablar con esa persona. Si yo voy a ir a hablar con esa persona para crear más discrepancia o para mostrar mi punto de vista, si yo quiero mostrar mi punto de vista, ahora sí, voy simplemente a buscar mostrar que yo soy la que tengo razón, lo único que voy a hacer es deteriorar más la relación con los demás. Entonces nosotros tenemos que tener destrezas psicosociales, especialmente las 5 primeras. Las 5 primeras son esenciales para vivir la vida. Y una de esas destrezas psicosociales es aprender a callar, no hablar, no herir, no crear confrontación. Saber, esa primera destreza social se llama ubicación. La primera destreza social de nuestra vida es la ubicación. Ubicación geográfica, ubicación física, saber de dónde soy, de dónde vengo, dónde estoy y dónde me voy a focalizar a nivel social. ¿Cuál va a ser mi forma de relacionarme con la gente que me rodea? Esa es la primera destreza psicosocial. Y justamente creamos conflicto porque la primera destreza psicosocial a veces no la sabemos manejar. Por eso dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad del Espíritu que tenemos que tener con los demás tiene que ser en el vínculo de la paz. Siempre tengo que solucionar mis problemas para buscar la paz, sacando mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo. Si yo no filtro primero todo eso en el vínculo de la paz, no filtro el orgullo, el egoísmo y la suficiencia propia, no me sirve de nada. Yo tengo que aprender a relacionarme sin todo ese bagaje que ya tengo normalmente. Justamente yo creo los mayores conflictos en mi vida cuando dejo que eso salga. Con la gente de la iglesia, con la familia, con los hijos, siempre a veces está primero eso. Si yo aprendo a buscar justamente con humildad y mansedumbre, como dice el versículo 2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque finalmente cuando nosotros aprendemos a crear comunidades donde haya paz, vivimos en paz. Pero si yo no tengo paz interior, no tendré un hogar con paz. Si yo no tengo paz interior, no viviré una relación con mi cónyuge que sea pacífica. Si yo no tengo paz interior, no tendré una relación familiar con paz. Y si yo finalmente en mi vida personal y en mi vida conyugal y en mi vida familiar no tengo paz,
cuando venga a la iglesia, proyectaré esa ausencia de paz en mi relación también con otros. Y un lugar que debiera ser un lugar donde nosotros no vivimos estrés y no vivimos ansiedad, se transformará en un lugar generador de estrés y de ansiedad. Pero cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios y ponemos la palabra de Dios como guía de nuestra vida, entonces realmente las cosas experimentan un cambio. Resumiendo un poco lo que tratamos de decir en esta mañana, no podemos controlar las situaciones de estrés y de ansiedad si no tenemos oración y adoración diaria con Dios. No os engañéis. A ver cómo lo digo para no ofender a nadie, esto es un poco complicado. Este sermón en realidad no tiene por qué serviros para algo, a menos que queráis. Pero el hecho de que vengáis un día en la semana aquí no sirve de nada. Si cada día yo no hago mía la palabra de Dios, y si cada día yo no me pongo en contacto con Dios, no sirve. O sea, estaré aquí por costumbre, porque me trajo mi madre, por tradición, porque en una de esas no sabía qué hacer un día de lluvia o lo que fuera. O por miedo a que Dios me castigue si no vengo, no lo sé. Pero lo que cambia radicalmente la vida no es que nos encontremos todos juntos un día en la semana, un par de horas. Lo que cambia radicalmente la vida es que cada día yo sea un hombre o una mujer de oración. Y que cada día yo adore a Dios y busque a Dios para que Él intervenga en mi vida y para que Él fortalezca mi fe y tranquilice todo lo que debe ser tranquilizado en mi vida. Y cada día tengo que leer y también aprender la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Yo os hago una pregunta, ¿cómo enfrentó Jesús la tentación? ¿Cómo lo enfrentó a Satanás? A ver. Decía, yo opino que esto hay que hacerlo de esta manera, yo pienso que esto hay que hacerlo, porque mi punto de vista es este. Así Jesús. Escrito está, se refugiaba en la palabra, se hundía en la palabra, descansaba en la palabra y confiando en el poder de su Padre, descansando en la palabra, podía enfrentar aquellas situaciones adversas en su vida. Y otro elemento muy importante, de esto hablaremos más esta tarde, practicar la gratitud. Practicar la gratitud. Enfóquense en las cosas positivas, no estén regodeándose constantemente en cosas negativas. Voy a poner un ejemplo, esto no es nada real ni personal. Supongamos que Marinalba, que yo no le caigo bien a Marinalba, ¿sí? Supongamos que no le caigo bien, que yo no le caigo bien. Y como yo no le caigo bien, pues ella, no me saluda afectuosamente, no me pega un achuchón, no me pega un abrazo. Ahora yo voy a empezar a decir, qué desgracia mi vida. Marinalba no me quiere. Qué mala Marinalba. Y yo me voy a ir a Carlos y le voy a decir, ¿te has dado cuenta qué mala es Marinalba? Marinalba no me quiere. Marinalba no me trata bien. Y voy a estar pensando todo el día en que Marinalba no me aprecia. Y toda mi vida va a girar en eso. ¿Sabéis qué ocurre en la vida de una persona cuando constantemente está focalizando un aspecto negativo de otro o de alguna situación? Pierde la felicidad. Pierde la paz, pierde la serenidad, deja de tener tranquilidad. Y el problema no es solo cuando no lo tiene él, sino que le proyecta su ausencia de tranquilidad y serenidad a otros. Porque en última instancia, si tú vives con ansiedad o con estrés, sería un drama tuyo, pero el problema es cuando le empiezas a pasar todo eso al otro. Por eso es que tenemos que practicar la gratitud. La Biblia nos dice, estad siempre gozosos, cuidándonos también nuestro cuerpo. Sabemos muchas cosas que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida y buscar consejos si necesitamos ayuda en determinadas circunstancias. Porque finalmente todos necesitamos de todos. Y si nosotros descansamos en Dios y hacemos de Dios nuestro refugio, podremos enfrentar las situaciones más adversas. Dios siempre puede ser la solución a aquellos factores de estrés, de ansiedad y de inquietud de nuestra vida. La Biblia nos presenta un Dios que es nuestra esperanza, en el cual podemos confiar desde siempre
en el cual podemos depender. Aquel que desde el vientre de nuestra madre nos ha sustentado es en el cual podemos confiar y al cual podemos alabar constantemente. Y termino. 2 personas se encontraban. Y una le dice a la otra, no soporto más esta vida. Estoy cansado, estoy angustiado, el lugar donde trabajo está lleno de gente que no soporto, malas personas, tengo malos compañeros de trabajo. El otro, y le dice, en mi casa mi mujer es insoportable, tengo un hijo díscolo que ya no aguanto, mis vecinos son todos un desastre, una porquería, no soporto. Quisiera vivir en un lugar tranquilo, donde no haya problemas, donde no haya dificultades. Y el amigo lo mira y le dice, chaval, acabo de encontrar un lugar así. Un lugar maravilloso. El canto de los pájaros. El canto de los pájaros ayuda a tener paz. Una cantidad maravillosa de pájaros que están cantando en ese lugar. Árboles llenos de verdor. Unas puestas de sol, unos amaneceres. De hecho, el lugar es tan hermoso que me he comprado un terreno en ese lugar para mí. Y este lo dice, ¿cuál es ese lugar? Yo quiero un lugar así, le dice el cementerio. Queridos hermanos, si están vivos, va a tener factores de estrés. Personas, situaciones, acontecimientos que tienden a quitarnos la ansiedad y la paz. Pero el tema es aprender con la ayuda de Dios a que las circunstancias exteriores no tomen el control interior nuestro. Con la ayuda de Dios, confiando en Dios, a través de la oración, a través de la palabra de Dios y descansando en Dios, tenemos que ser hombres y mujeres, no controlados por los factores exteriores, sino que controlen todos esos factores que a otros le quitan la paz y la seguridad. Que Dios nos pueda ayudar para eso. Amén. Anda, porque si no la va a montar rápido. Sí. Sí, no me acuerdo, 400.